Hola Academia Home School, ¿cómo están? Yo soy Juan Esteban González Camacho, estoy en grado noveno y tengo 14 años. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver un tema que se llama el pasado simple, el pasado perfecto y el pasado continuo. Este tema es de inglés, entonces vamos a verlo por partes. Primero vamos a empezar por el pasado simple o simple past. Pues primero que todo, el pasado simple se divide en dos, en verbos regulares y en verbos irregulares. Pues por ejemplo, el verbo walk es un verbo regular. ¿Por qué? Porque todos los verbos regulares se les agrega ed. Así. Y por el lado de los irregulares tenemos, por ejemplo, el verbo eat, que significa comer. Y cuando lo pasamos a pasado simple, como es un verbo irregular, quedaría como ate. Entonces, como vemos acá, ya les di cada uno un ejemplo. Entonces, acá vamos a ver unos ejemplos y vamos a empezar con el regular. Primero que todo, la oración dice: yo cocino pollo para el almuerzo. Entonces hay que pasarlo eso a pasado simple, como es un verbo regular, entonces simplemente para pasarlo a pasado simple, a este cook, como es el verbo, se le coloca el ed. Entonces ahora quedaría como I cooked chicken for lunch. Entonces, ya sería, como ahorita estábamos diciendo, que yo cocino pollo al almuerzo, ahora sería yo cociné pollo al almuerzo. Ya notan la diferencia, ¿verdad? Acá tenemos el verbo drink, el cual simplemente se le cambia, se escribe de otra manera, pero no se le coloca nada de ed porque es un verbo irregular. Entonces drink en pasado simple quedaría como drunk. Así quedaría. Entonces ya sería we drank milk in the morning. Bueno, pues como saben y ya muchos conocen, el pasado simple es bastante sencillo. Esto es como lo básico para saber sobre el pasado simple. Ahora veremos sobre el pasado continuo. Bueno, pues acá ya vamos a empezar ahora a explicar sobre el pasado continuo, que también se le llama pasado progresivo. Bueno, pues ahora acá vamos a utilizar estos dos grupos, que es el was y el were. Pues como ven acá, y ustedes se saben, me imagino, que los pronombres. Entonces, algunos pronombres van con was y otros con were. Los pronombres que son singulares van con was y los pronombres que son plurales van con were. Como por ejemplo, I, que es singular, lo ponemos con was. El otro es he, que también es un pronombre singular. También está she, que es otro pronombre singular. Y por último está it, que también es un pronombre singular. Ahora, en los plurales está we, que es un pronombre plural. Y también está they, que es un pronombre plural también. Y por último tenemos you. Algunos se preguntarán por qué you está acá en plural si se supone que you significa tú, pero resulta que you también significa tú, usted o ustedes. Entonces, pues en este caso vamos a utilizarlo como también está en plural, ustedes, entonces lo vamos a poner con los plurales y acá los singulares. Entonces es muy sencillo. Acá vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, de este caso singular está he, que es singular, y digamos que acá vamos a usar we. Entonces pues acá tenemos un ejemplo de he y otro de we, que son singular y plural. Pues bueno, como observamos acá en estos dos grupos, he se usa was, entonces ponemos acá el was, y como está we acá en este grupo se le pone he, were. Entonces no sirve que tú coloques he con were, porque eso está mal escrito, porque para eso he está con was y viceversa con we tampoco puede estar con was porque es un plural, entonces siempre tiene que estar con were. Entonces, después de que ya hayamos colocado el pronombre y el was o el were, sigue
el verbo en infinitivo, o sea, en continuo. ¿Qué significa eso? Que es ing, o sea, ing. Entonces, eso sería algo así. Pongamos, por ejemplo, el verbo play. Entonces, play. Y lo que se le hace es que se le coloca el ing. Este ing, ¿qué significa? Porque si digamos que no está el ing, entonces sería he was play. Entonces eso sería él estaba jugar. Entonces eso no sirve, no es lógico. En cambio, este ing significa ando. Entonces, ¿cómo sería así con el ing? Sería he was playing. Entonces, ¿cómo sería eso en español? Sería él estaba jugando. Eso ya tiene mucho más sentido. Por eso se le llama continuo, porque estamos hablando de estaba, de algo que ya pasó. Entonces, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el we, que es del were, y con el he, que es el was. Acá sí el ing sí va en como tal, como en was o en were. Eso sí no tiene discusión. Entonces vamos a poner acá lo mismo, playing con ing. El ing va como tal para este o como tal para este. Con cualquiera de los dos siempre va a ir el ing cuando estamos hablando de continuo o progresivo. Bueno, pues después del ing vamos a hacer como una estructura de cómo es el pasado continuo. Entonces, primero que todo, siempre es el pronombre, que como ya saben, es he y we. Estos son los pronombres. Después le siguen el was o el were, was o were. Cualquiera de los dos sirve. Después le sigue el verbo en ing, o sea, ver en ing. Y por último, después de el verbo en ing, sigue el, obviamente, complemento. Después, bueno, pues esta ya es la estructura de este tema, que es el pasado continuo o progresivo. Entonces, pues esto es muy fácil, es un tema también bastante fácil. Y ya por último vamos a pasar al tema que es el pasado perfecto. Bueno, pues ahora pasamos al último tema, que es el pasado perfecto. Es un tema también bastante sencillo, el cual vamos a usar simplemente este had, que significa había. Entonces, pues en este caso vamos a usar, como ya muchos saben, que está la tabla que tiene el presente, pasado simple y pasado participio. En este caso vamos a usar siempre el pasado participio. El pasado participio siempre van a terminar las oraciones en ado o en ido. Entonces, empezamos acá con un ejemplo en español que dice: él había trabajado aquí antes. Entonces, la estructura de este tema es el pronombre, obviamente, primeramente, que es él. Luego sigue el had, que es vital porque es él había, como ya lo vemos acá. Luego sigue el verbo participio, que significa que es este verbo, que en este caso es trabajando, que es trabajado, perdón, que es worked. En este caso, como vemos acá, el pasado simple y el pasado perfecto de este verbo se escribe igual porque es un verbo regular. Pero eso no significa que con este lo podemos usar siempre, porque por ejemplo vemos en el segundo verbo que es irregular, acá está escrito de una manera y acá de otra, entonces no estaría válido. Bueno, pues en este caso es pasado participio worked, que es trabajado, entonces sería el verbo en participio trabajado y el complemento. Esto también siempre tiene que tener un complemento. Esta es la estructura sobre este tema. Ahora vamos a ver esta misma oración en inglés, pero en afirmativo, negativo e interrogativo. Bueno, pues esta oración es muy sencilla en afirmativo. Simplemente hay que traducir esto. Entonces, él, he, had, había trabajado, worked here before. O sea, aquí antes. Es súper sencillo y el negativo es prácticamente idéntico al positivo. Lo único que cambia es que al lado del had, como ven acá un had, se le agrega un not, porque ese not ya hace que la oración sea negativa. Nunca vayas a colocar el not antes del had, siempre tiene que ir después del had. También lo puedes colocar esto en su forma abreviada, que es hadn't. Así, cualquiera de las dos es válida.
y pues eso tenlo en cuenta. De resto todo tal cual es idéntico al afirmativo. Y por último entramos al interrogativo, que es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es cambiar, como vemos acá en esta oración, ya ahora el had está de primeras antes que el he, y pues como lo habíamos hecho era al revés. Entonces eso es en interrogativo, siempre el had y el pronombre, que en este caso es he, se intercambian de lugar, como lo hicimos acá. Acá es had he y acá era he had. Entonces lo que hicimos fue pasar este had acá. Eso fue lo único que hicimos. Como saben, en interrogativas siempre, nunca, o sea, siempre tienes que cerrar con interrogación acá, siempre, pero nunca abres interrogación, nunca. Entonces, pues, esto es lo vital del interrogativo. Siempre cierra el signo de interrogación y simplemente se intercambian esas dos. De resto, todo esto es igual. Pues esto es lo básico sobre el pasado perfecto. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima. Adiós.